Cuando puse silenciar a todos, me silenció a mí también. No, si tienen algún comentario con respecto a la metodología de los exámenes, la manera de tomarlo, qué les pareció, más allá de las calificaciones que recién les decía, en general fueron buenas. ¿Les pareció sencillo? ¿Necesitan más tiempo? ¿Les sobró tiempo? Para mí, el parcial, las 30 preguntas y los 45 minutos fueron muy bravos. Sí, Ujú. ahora el recuperatorio fueron menos preguntas y casi el igual de tiempo. Esa no tuvo ahí la congruencia por ahí. Se llegó muy al límite, por lo menos en mi caso, ¿sí? Ok. En mi caso, fueron Sí, muchas ahí. preguntas y eran de varias opciones la respuesta. Ujú. Ok. Sí, en el recuperatorio no todas las comisiones llevamos. En el primer parcial sí fue igual en todas las comisiones. En los recuperatorios hubo distintas metodologías. No recuerdo si acá en la comisión 2 había preguntas a desarrollar, creo, algunas abiertas. Pero bueno, lo vamos a tener en cuenta. Después lo charlamos con Franco y con Melissa, como les habíamos adelantado en encuentros anteriores. Eh, Buscamos siempre que haya un poco de retroalimentación respecto a este tema para ir mejorándolos. Sí sepan, el primero que fue el de las 30 preguntas, ahí era todo cerrado, digamos, no había que desarrollar, no era para que tuvieran que expedirse, simplemente eran preguntas relativamente, no le voy a decir sencillas, pero que iban un poco acorde al tiempo con el que contaban. Pero bueno, a veces sí puede, entiendo lo que dice Hernán, puede resultar dificultoso. Vamos a charlarlo, a ver cómo lo elaboramos para el segundo parcial. ¿Algún otro comentario? No, más que nada porque era el primer parcial, por ahí la incertidumbre y el nerviosismo del primer parcial, encontrarse con tantas preguntas y el poco tiempo y por ahí. Fue eso, no era que eran difíciles ni nada, sí, pero No, era no, lo la... entiendo igual, ¿eh? Sí, sí, es comprensible. Sepan eso, lo tuvimos en cuenta. Sí es verdad que eh, me imagino de verlo de primera mano, como que ya sabes que hay 30 consignas, es complejo en ese sentido. Pero bien, lo tomamos igual, ¿eh? Lo vamos a charlar. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto o arrancamos? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. En mi caso, un poco más lo que dijo mi compañero, claro, veíamos que eran 30 y al no saber si teníamos para desarrollar, si algunas nos iba a llevar más tiempo, porque bueno, el tema de tener que escribir y armar algo, un párrafo, que no todos tenemos la capacidad de hacerlo muy rápido, y no saber cuál es la pregunta que sigue o si va a ser múltiple choice, trataba, en mi caso, de hacerlo lo más rápido posible lo suficiente como para ver si estaba contestando bien. Hacerlo rápido por miedo a no llegar, pero bueno, me Bien, pasó eso. Igual me terminó sobrando tiempo porque no tenía ninguna para desarrollar. perfecto. Vamos a tomar en cuenta, yo ahí, acá en esta comisión, si lo para para el primer parcial, pero tema de que es para darle cierta previsión, bien de lo que dice Diana, también para el segundo tema de hacer hincapié
hincapié, sobre todo cuentan con un tiempo de resolución un poco más ajustado. Antes de encontrarse con... Bueno, como les decía, nos sirve esto a nosotros para seguir trabajando en cómo diseñar esas metodologías de evaluación. Vamos a arrancar con el tema de la clase de hoy. Como les decía, inauguramos la segunda parte de la cursada. Nos vamos a tomar 2 clases para referirnos a procedimiento administrativo y las 2 clases siguientes se van a referir a proceso administrativo. Algunas cuestiones previas como para ir aclarando a qué nos referimos cuando hablamos de procedimiento. Primero, si yo les hablo de procedimiento administrativo, ¿qué idea les trae? ¿A qué les remite? Sin miedo. Proceder a la forma de que se tiene que proceder, una reglamentación a cómo se tiene que proceder ante una cierta cuestión a resolver. Vos te referís a proceso, una manera de actuar. Manera de actuar o como diciendo, sí, los términos que tengo, la forma de contestar ciertas cuestiones, a eso. Bien, es interesante, hay una vinculación con el cómo. Digamos, el procedimiento claramente es una cuestión instrumental. Tiene que ver con ciertos pasos formales que debe la administración adelante para la resolución de alguna cuestión en particular. Es fácil, creo, y es bastante gráfico vincularlo con la idea de trámite. Digamos, es los pasos formales que yo antes de tomar determinada decisión voy a tener que llevar adelante como administración. Eso no está mal hacer hincapié, porque nadie duda de que el fondo de esas cuestiones, digamos, que el objeto de la decisión está incluido en las normas y será el caso específico que estemos tratando. La autoridad interpretará o aplicará de forma directa lo que dice esa norma, entonces el fondo, el qué se decide, está en las normas. Un ejemplo tonto tal vez del día a día. Pedimos en el área correspondiente de nuestra repartición una licencia y el área de recursos humanos, de personal, el que corresponda, analizará los requisitos que establece la norma para dar esa licencia, verificará las circunstancias del caso, si los requisitos solicitados se cumplen, autoriza la licencia. Un ejemplo sencillo. Entonces, el contenido de la decisión está en la norma. Digamos, cumplís 3 requisitos, no sé, presentás el certificado médico, te doy la licencia. En nuestro caso, lo que nosotros vamos a ver es qué pasos formales tiene que dar, más allá de lo que decida, sino qué trámite tiene que llevar adelante. No es algo tan sencillo como, bueno, esto que acabo de comentar. Y sobre todo que hay otros casos, otras situaciones donde tal vez sean cuestiones controvertidas, haya que probar determinadas cuestiones. A ver, presentar un certificado médico es un medio de prueba. Pero piensen en, no sé, un sumario es un procedimiento administrativo. Y ahí se empieza a complejizar ese trámite. Bueno, la administración deberá garantizar ciertas instancias, ciertas intervenciones, ciertos derechos en cabeza del administrado para poder razonablemente decir que ese procedimiento fue realizado
a derecho, en todo de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Esa es la noción de procedimiento con la que vamos a trabajar. Y ahora sí, hagamos algunas como pequeñas aclaraciones para que les facilite luego a ustedes ir a abordar los textos y ubicarse más o menos en tiempo y espacio respecto de este tema. Primera cuestión, la misma aclaración que hacemos siempre cuando vemos cualquiera de los institutos del derecho administrativo, el tema jurisdicción. Ustedes van a encontrar normas de procedimiento administrativo en Provincia de Buenos Aires, en Nación, en Mendoza, en Cava, etc. Obviamente, ya sabemos por qué, el derecho administrativo es eminentemente local, su regulación corresponde a las potestades que las provincias no delegó en el Poder Central. Entonces, nuestra norma de procedimiento administrativo la tienen subida en el campus, es el decreto 7647. Esa va a ser la norma que aplica de forma directa a nuestros casos de procedimiento administrativo en Provincia de Buenos Aires. Pero para abordar este tema, nosotros desde la cátedra en la facultad y con ese mismo criterio lo expandimos a otras áreas donde nos toca trabajar este tema, sugerimos utilizar la norma federal, la norma nacional, en particular con respecto a un artículo, el artículo 1 de la norma de nación, que es el decreto ley 19549, decreto que, despreocúpense, lo tienen también adjunto en el... Tiene la particularidad de comprender, enumerar de forma y agrupar en ese artículo todos los principios que vamos a desarrollar hoy. Desde un punto de vista pedagógico se hace muy fácil que ustedes lo trabajen en ese los mismos principios que vamos a intentar abordar hoy. Ustedes van a encontrar después y poder ampliar su desarrollo en la doctrina. Están diseminados en todo su texto. En cambio, la ley federal los tienen todos en el artículo 1, su abordaje se hace mucho más sencillo, así que les damos que lo trabajen por lo menos para la enumeración de principios, que va a ser lo que se lleve de la clase de hoy, lo trabajen desde ahí. Segunda cuestión a mencionar, lo vamos a decir muy por encima, pero porque se vincula con un tema que ya dimos. Nosotros cuando vimos contratos, intentamos hacer una referencia muy general a la teoría general de los contratos administrativos, y la segunda parte de la clase hablamos de procedimientos de contratación, ¿se acuerdan? De licitación, básicamente. O los concursos tienen otra estructura, o sea, son ustedes compitiendo con otros ustedes si fueran oferentes, compitiendo con otros oferentes para lograr
que su oferta sea elegida la más conveniente y se celebre el contrato. Se necesitaban todos otros principios de los que charlamos en ese momento, justamente para poder otorgar ciertas garantías a esa competencia y cómo interactuaban entre los oferentes, cómo trataba la administración las distintas partes. Bueno, no aplica en un procedimiento especial, una subespecie. Lo que vamos a ver hoy es el procedimiento general. Con respecto a la noción de procedimiento, ya la vimos. Era esta idea del trámite, los pasos formales previos al que debe llevar adelante la administración antes de dictar un acto o antes de tomar una decisión, hablando de como cualquier actividad de la administración, como una cuestión así general. Hablar de una decisión en ese sentido no sería un término del todo técnico. Pero ustedes recordarán de la clase 2, donde vieron teoría del acto administrativo. ¿Fueron de los elementos del acto? Si tuvieran que rápidamente, ¿se acuerdan de algunos o de todos? Si se acuerdan de todos, mejor. Competencia, causa, motivación. ¿Les suena? Bueno, el artículo 7 de la ley seguramente esto lo vieron con Melissa y lo vieron de la norma de nación. El artículo 7 del decreto ley 19.549 enumera los elementos del acto administrativo. Son esos que les estaba comentando: competencia, causa, motivación, forma. Uno de los elementos es el procedimiento. Les voy a leer específicamente lo que establece ese artículo, y lo relevante es nuevamente reforzar la idea de que es un elemento esencial del acto. Si el acto no cuenta con ese elemento en particular, va a ser inválido, va a ser nulo. Y por supuesto, qué procedimiento deberá llevarse adelante previo al dictado del acto dependerá del acto en particular del que estemos hablando. Habrá algunos muy sencillos, como los hablamos hoy, de otorgar una licencia, y en el caso de que el acto implique la designación de un agente, habrá que realizar un concurso si la designación es ordinaria, y en el caso que haya que dejarlo cesante, habrá que llevar adelante un sumario. Y un sumario, ustedes lo saben, implican... Cuando vieron empleo público, ¿llegaron a ver algo de sumario con Franco? ¿Procedimiento disciplinario, vieron algo? Muchachos, es si no esta, no les estoy... Y ya están evaluados, así que tranqui. Bien, ¿llegaron a ver algo de sumario? Yo no recuerdo, profe. Ok, perfecto. No, a veces sí llegamos, cuando se ve empleo, se intenta ver algo de régimen disciplinario, a veces no se llega. Pero bueno, tal vez lo conozcan como una cuestión más de la diaria, de lo que puede ser cada uno de nuestros labores, esta idea de cómo tramita un sumario. Bueno, eso es un procedimiento muy particular, porque es desde su finalización a cómo es su trámite, es un procedimiento como ejemplo de todas los alcances que puede tener un procedimiento administrativo. Bueno, les decía, les iba a leer el inciso D del 7, que establece lo que son los procedimientos. Me parece importante que nuevamente
nuevamente utilizando la norma federal, pero justamente por lo claro que es en sus conceptos. Antes de su emisión, deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos en el ordenamiento jurídico. Nuevamente, vean que hay una remisión, no se podría normar todos los procedimientos de manera general. Cada tema, cada caso tendrá un procedimiento específico. Lo que establece la norma en este caso de procedimiento es, bueno, el que sea el procedimiento, hay que cumplirlo. Sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales, considérase también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos e intereses legítimos. Ahí pone como un punto también muy relevante que va a formar parte del requisito de procedimiento, y eso sí lo hace de manera más general, la intervención de los servicios jurídicos de asesoramiento. Estos son las asesorías letradas, las direcciones generales legal y técnica, tiene distintas denominaciones. Básicamente, cuando hay un derecho subjetivo o un interés legítimo, podría ser el caso de un sumario, bueno, esas áreas van a tener que intervenir de forma obligatoria previo al dictado del acto por la autoridad competente. Últimas dos cuestiones generales para que tengan en cuenta respecto a la noción de procedimiento. Su función. Habíamos dicho a grandes rasgos, primero, la función desde el punto de vista de garantía del administrado. Que un procedimiento se lleve en forma va a implicar, por ejemplo, para el particular, la garantía de poder ser parte de esa decisión, de defenderse, de presentar un descargo. Vamos a ampliar esto cuando veamos los principios en particular. Pero básicamente es que la administración va a llegar a tomar una decisión de acuerdo a derecho y pasando por todas las instancias que garanticen efectivamente que esa decisión esté a derecho. Entonces, claramente hay una visión desde el beneficio, si se quiere, o una garantía desde el punto de vista del particular. Después hay otra que tiene que ver con el obrar de la administración. Un procedimiento llevado adelante con todos los requisitos que la norma establece para esa actividad, implica que, o debería implicar, que esa decisión es razonable, es legítima. Ahí tal vez empiezan a intervenir algunas cuestiones más relativas al fondo y a lo que se decide, pero también implica, bueno, que participaron las autoridades que debieron participar, los órganos asesores o consultivos que debieron participar, robustece la actividad de la administración y su forma de obrar. Bien. En la clase que viene, sobre todo vamos a ver trámite del procedimiento. Es decir, lo van a ver esto junto con Franco, se va a trazar de alguna manera un procedimiento básico y se van a ver como distintas etapas, digamos, puede haber una solicitud que parte del administrado, el caso de la licencia o el pedido de título funciona así, habrá otros procedimientos que son iniciados de oficio, algún tipo de sanción, luego hay producción de prueba, por tanto de parte del Estado como del particular, intervienen distintos órganos consultivos de la administración, está la posibilidad a través de descargos o alegatos de que participe la administración, el particular antes de la decisión, después la autoridad toma la decisión y después esa decisión ya final, entre comillas, no es final, lo van a ver la clase que viene, puede ser impugnada por los medios que les da las normas, que básicamente son los recursos administrativos.
Ese es todo el caminito formal por el que la administración va conformando su voluntad hasta que hay una decisión final que luego es controlable en vía judicial. Y ahí entramos en la parte de proceso de las últimas dos clases. Eso es lo que van a ver la clase que viene. Trámite, pasos formales y distintas, cómo problematizar cada una de esas etapas. En la clase de hoy vamos a ver los principios que moldean al Instituto del Procedimiento Administrativo. Cuando hablamos de contrataciones también nos referimos a la idea de principios. Son esas reglas jurídicas que tienen alguna vocación un poquito más general o de permanencia, que tal vez no resuelven una situación puntual. No es la oferta se recibe fuera de término, tiene que ser rechazada, digamos, no hay un antecedente, una circunstancia súper clara y una sanción también clara. Tienen alguna vocación más general y marcan un poco el sentido de justicia, de hacia dónde un determinado instituto busca conformarse. Les van a servir a los operadores jurídicos para por ahí, tal vez, integrar algún vacío algún vacío normativo, digamos, si no hay alguna norma que no tenga alguna regla que aplique de forma directa, bueno, a través de los principios se puede buscar algún tipo de solución. Va a permitir interpretar algunas normas que tal vez sean ambiguas o sean contradictorias, distintas normas que sean contradictorias. Le da al todo el sistema, o en este caso al Instituto del Procedimiento Administrativo, algunas reglas generales que le dan forma. Estos principios son los que hoy les adelantaba que recepta el artículo 1 y lo recepta de manera bastante manifiesta, por los que nuevamente les recomiendo que lo trabajen directamente de ese texto, obvio además de la doctrina, ¿no? Pero desde el punto de vista normativo resulta un poco más didáctico o pedagógico trabajarlo desde el artículo 1. En primer lugar, justo este es un principio, es el más relevante, no lo van a encontrar tan enumerado de una manera tan manifiesta. En este caso, es el único. Es el principio de legalidad objetiva, o en una denominación un poco más integral y moderna, también se lo conoce como el principio de juridicidad. Y este principio, yo se los voy a decir, va a parecer una obviedad, pero bueno, es tal vez el que estructura toda la actividad de la administración, que quiere decir que implica la sujeción total del accionar de la administración a las normas, al bloque jurídico que aplique depende de la actividad que estamos llevando adelante. Esto quiere decir que ya habíamos hablado en su momento, estoy seguro cuando vimos contratos, de la idea de competencia y cómo la administración en un abordaje al tema muy por encima, básicamente puede hacer lo que las normas le dicen que puede hacer. O sea, las competencias de los órganos estatales surgen de las normas de manera expresa y bueno, por otros criterios también que establece la Corte, de forma, si se los puede interpretar de forma, o sea, si se encuentran implícitos, pero debe poder interpretarse que razonablemente están implícitos. Esto quiere decir que la competencia no es otra cosa que la aptitud de obrar, es el equivalente a la capacidad de personas físicas, de civil y comercial.
ustedes ya lo hemos charlado, ustedes tuvieron constitucional en el primer año. Para las personas, ¿cuál es el estándar que la Constitución establece como el de capacidad de obrar? ¿Qué tienen permitido hacer las personas de acuerdo a nuestra Constitución? Permitido. Perfecto. Artículo 19 de la Constitución. El, el estándar es de libertad para las personas. Luego tienen determinadas acciones prohibidas, eso se ve muy claro en todo el desarrollo del derecho penal. También como garantía de libertad de los particulares, el estándar respecto al accionar estatal es totalmente el contrario, solamente tienen reconocidas las competencias que las normas establecen. De esta manera, eso se llama vinculación positiva de las competencias estatales con el ordenamiento. Y esto implica que las normas terminan siendo, en primer lugar, el fundamento de las competencias de la administración, pero también el límite. La administración va a poder accionar en tanto y en cuanto las normas lo permitan y hasta me refiero como en referencia no a una cuestión temporal, que tal vez también lo establezcan, pero sobre todo en una limitación de el alcance de la potestad. Y hasta que, o con los límites que la norma lo establezca. Acá hay algunas problemáticas jurídicas que ustedes van a encontrar en la doctrina. No vamos a ampliar demasiado, no vamos a llegar con el tiempo, sí se las quiero nombrar, sobre todo cuando se los cruzan en los textos. Dos situaciones, dos problemáticas jurídicas que tienen que ver con con este principio. Una es la inderogabilidad singular de los reglamentos. Esto tiene que ver con cómo los actos administrativos de alcance particular, un tema con el que ustedes están familiarizados, no pueden contrariar los reglamentos que se encuentran, son actos administrativos de alcance general, que en la pirámide o bloque normativo que se encuentran tienen jerarquía superior. Básicamente podríamos graficar todo este principio con esta idea clásica de la pirámide jurídica o la del bloque normativo ordenado jerárquicamente. Ustedes seguramente ya lo conocen: constitución y tratados, leyes, reglamentos, más decisiones, actos administrativos de alcance particular, pueden ser, no sé, decretos, disposiciones, etcétera. Esa es la manera gráfica de graficar, valga la redundancia, este principio. Esa pirámide jerárquica donde cada una de las normas de jerarquía inferior se encuentra fundamentada y limitada por la de jerarquía superior, que no puede contrariar. La inderogabilidad singular, es una manifestación de esa jerarquía. Segunda problemática que van en cantidad que tienen los órganos de la administración de realizar control de constitucionalidad. Esto quiere decir, para el caso puntual, establecer si una norma no es aplicable por inconstitucional. Nuevamente, ustedes vieron cuestiones de derecho constitucional.
de acuerdo a nuestro diseño constitucional, ¿quién se encarga de declarar la inconstitucionalidad de las normas en los casos concretos? ¿Qué poder? No. Eso es lo que vamos a ver ahora como problemática, pero justamente porque el principio es que lo hace el Poder Judicial. Nosotros tenemos un poder judicial que hace un control de constitucionalidad difuso. Eso quiere decir que cualquier órgano judicial, digamos un tribunal de primera instancia o la Corte Suprema, que obviamente tiene en ese sentido, es el intérprete último de la Constitución, puede declarar la inconstitucionalidad de una norma siempre que se le sea sometido en un caso concreto. No hay manifestaciones generales de constitucionalidad, sino se define un caso en particular, se analiza si en ese caso la norma es inconstitucional y se decide en ese sentido. Justamente siendo una competencia del Poder Judicial, ustedes van a encontrar particularmente un autor, Comadira, problematiza en un caso casi de laboratorio si se le podría extender esa posibilidad al Poder Ejecutivo. Pero no es una de sus competencias constitucionales. De hecho, lo tiene vedado. Bien. Hasta acá, ¿estamos bien? ¿Alguna consulta? ¿Comentario? Vamos a cortar 10 minutitos, arreglamos los mates y, y media seguimos con el resto de los principios.
Bien, seguimos, si les parece. Paso lista antes de seguir con la clase. Arramendi, Burgos, Camelia, Sicora, Collazo, Coronel, Presente, profesor. Díaz Florencia, Díaz Vanessa, Duarte, Fiordomi, Presente. Flores, Girón, Godoy, González, Profesor. Guerrero, Presente, profe. Waldemar, Presente, profe. Linares, Profesor. Magnone, Medina, Presente. Molinari, Pedernera, Porta, Roacio, Vicente, profe. Rodríguez, Presente, profe. Salafia, Valdés, Vázquez, Vilca, Viboda, Iman, Presente. Welsh. Ahí miro los del Profe, chat. le hago una consulta. Sí. Yo estaba en la clase de ayer, feriado, mandaron un mensaje que si nos podíamos sumar a esta, si me podían anotar a mí. Ujú. Sí. Yo te anoto, igual no vamos a tomar asistencia, era sobre todo por los contenidos, Nada, pero puede ser la de hoy o la de mañana. Igual te anoto, ningún problema. sí, Pirani, perfecto, ahí gracias, te gracias, anoto. profe. Vázquez, acá veo en el chat, y Díaz Vanessa. ¿Alguien más? ¿Faltó? Profe, no sé si se me escuchó a mi porta Geraldine. Así que vamos mostrando pedacitos y comentando. Tenía ganas de hacer aquí, o encontró la. Sí, se escuchaba perfecto. Gracias. Bueno, seguimos. Nos habíamos quedado con la descripción del primer principio, la legalidad objetiva. Vamos a seguir con el segundo de ellos, que es la expulsión e instrucción de oficio. Un comentario con respecto a este principio y algunos más. Es una estrategia que a veces suele ayudar a figurarse cómo funcionan en la realidad, en la práctica estos principios, que es su comparación con el proceso civil y comercial.
El tema es que en la Facu esto es una materia, Derecho Procesal Civil, que se da antes de administrativo, entonces no suele servir. Yo les voy a solamente dar 2 líneas de por qué nos sirve el contrapunto. En el proceso civil, donde se están, piensen en un desalojo o el cobro de una deuda, donde se están ventilando alguna controversia, alguna causa entre 2 particulares, el interés es meramente privado y, para decirlo en criollo, el que empuja para que ese procedimiento inicie y camine, ese proceso ya en general, es el interesado. Y si el interesado deja de hacerlo, el proceso se cae, porque el interés nuevamente que atraviesa esa situación es la del particular. En el caso de los procedimientos administrativos, no solo en el procedimiento, en el general, en el ejercicio de la función administrativa, es algo que venimos repitiendo prácticamente en todos los temas, hay un interés público, un interés general o un bienestar de la comunidad que atraviesa el accionar de la administración, entonces amerita un régimen jurídico particular, pero también otro tipo de atención y potestades sobre ese accionar estatal. Entonces, por ejemplo, no sé si lo llegué a nombrar en este principio, si no lo repito, impulsión e instrucción de oficio, o también se lo puede conocer como principio de oficialidad o principio inquisitivo. Lo que se refiere es como, teniendo en cuenta los intereses que se encuentran comprometidos en este tipo de procedimientos, el primer responsable en que esos procedimientos inician, o si han sido iniciados por los particulares, continúen su tramitación y lleguen a una resolución final, es la administración. Tal vez, o sea, eso es lo que establece la norma. La doctrina lo respalda con este fundamento súper sintetizado que les comentaba de los intereses comprometidos y la finalidad. Luego, ustedes conocerán cómo tal vez funciona la práctica administrativa, donde algunos trámites tienen que ser de todas maneras impulsados de manera bastante intensa por los particulares. Pero bueno, el marco teórico es este. Desarmemos un poquitito el principio para remarcar sus alcances. En primer lugar, impulsión de oficio. Esto es, ya sea la posibilidad de iniciar un trámite, piensen en la imposición de una multa, como en el caso de que haya sido iniciado por el particular, por el administrado y dejado de tramitar, bueno, que la administración intervenga para que ese procedimiento no caduque, no se caiga. En segundo lugar, este es un procedimiento bifronte, tiene 2 grandes grupos de acciones asociadas. Es la instrucción de oficio. ¿Qué significa instrucción? ¿Alguno sabe? La instrucción en cuestiones jurídicas es una actividad que atraviesa varias ramas. Básicamente es ofrecer y producir prueba. La administración no solamente es la principal responsable
de que los procedimientos avancen, sino también de procurar la prueba conducente para que esa decisión esté acorde a los hechos del caso. Esto se relaciona con otro principio que solamente le vamos a mencionar ahora, pero es importante, que es el de la verdad material o verdad jurídica objetiva. El interés comprometido en los procedimientos administrativos precisa y obliga a la administración a llegar a la verdad de los hechos, y para ello podrá utilizar todos los medios de prueba que razonablemente pueda llevar adelante. ¿A qué se contrapone esto? Nuevamente, estas líneas con el proceso Código Civil y Comercial. En el proceso civil y comercial aplica el criterio de la verdad formal o consensuada. Será la verdad que surja de las pruebas que presente una parte y las que presente la contraparte. En el procedimiento administrativo, la administración tiene la obligación de llegar, dentro de sus posibilidades, al fondo de los hechos. Todos estos alcances que venimos describiendo respecto a este principio implica que el particular o el administrado no puede iniciar procedimientos o no puede aportar prueba. No, claro que no. Solo cristaliza que el principal responsable es el Estado. Más adelante, cuando describamos algunos de los otros principios, vamos a ver que claramente es una garantía también para el administrado poder presentar prueba para intentar sostener su versión de los hechos, ¿no? y poder así engrosar su defensa. Solo un último comentario respecto a este principio. Hay una figura típica de los procesos y los procedimientos que es la caducidad, que es la consecuencia de cuando ciertos procedimientos no son impulsados por un tiempo determinado, se encuentran inactivos, una cuestión de orden, los mismos caducan. Profesor. Y es una... Sí, Hernán, molesta. Hernández. Con el tiempo de la caducidad, Sí. no habla de un término, no se habla de un término, sí de un tiempo prudencial, ¿no? ¿Sí? Ahí la administración tiene el sartén por el mango en ese sentido de ver el tiempo prudencial, que se mueve o no se mueve ciertos expedientes o algo por el estilo, porque no... ¿En qué norma me decís, Hernán, que no habla de tiempo? No. En un expediente o en un sumario o en algo por el estilo, en un sumario administrativo, lo traigo a colación a lo que es dentro del servicio. No habla de términos, ¿sí?, específicos. Siempre que el expediente tenga movimiento, a pesar de la distancia de esos movimientos, nunca no se puede aplicar eso de la caducidad. ¿Puede Ahí ser? entiendo, creo que es un tema que no es particularmente pero está muy relacionado. La caducidad tendría que revisar ahora en el ámbito bonaerense. En el nacional lo van a encontrar con plazos taxativos. Es una inactividad de, si no recuerdo mal, era 60 días. A pedido de parte se puede pedir la caducidad. Después entran en juego esta cuestión de lo mismo que sucede en el proceso, si ese pedido de él surge una notificación a la contraparte, entonces eso ya produce algún movimiento por parte de la contraparte y se evita así caer en caducidad.
Pero en general los requisitos para la caducidad sí están determinados. Lo que entiendo a lo que vos te referís son los plazos de decisión de los distintos órganos que participan en un procedimiento, un sumario por ejemplo. Y ahí sí, más allá de que a veces hay plazos para la resolución de determinada etapa, en general se es un poco más flexible. Se dice que los plazos en ese sentido para la administración son ordenatorios. Si no hay un incumplimiento, por ahí hay una decisión que la norma dice deberá ser realizada en X tiempo y no sucede, no se cae el procedimiento por esa cuestión. Y eso desemboca en algo que si llegamos vamos a ver, que es el plazo de los procedimientos y el plazo razonable o esta idea de plazo prudencial. Los fallos que ustedes van a encontrar en la doctrina respecto a valiosas decisiones de la Corte estableciendo que un plazo de un procedimiento justamente no es razonable, no supera un test de razonabilidad, muchas veces son sumarios que tomaron 15 años, no sé, por ejemplo. Y en ese caso, bueno, sucede esto que un poco lo que también decía Hernán. Los distintos órganos de la administración tienen un plazo para resolver, esos plazos no siempre se cumplen, aduciendo la complejidad de la causa, hay distintas fórmulas. Esas cuestiones per se no se vinculan directamente con este instituto que venimos viendo nosotros. La caducidad, sobre todo, habla de la inactividad del particular. Lo otro es otro tema relacionado a los tiempos. Es un tema relevante, va a impactar más, sobre todo, en la visión final del procedimiento cuando uno lo ve terminado, y si efectivamente fue tramitado en un plazo razonable. El plazo razonable es una garantía del administrado y un procedimiento como el que decíamos recién, un sumario que tardó 20 años, no fue gestionado en un plazo razonable. Hay decisiones de la Corte, de organismos internacionales que han en ese sentido abogado por dar de baja o dejar sin efecto finalmente esos procedimientos, a nivel que en el ámbito nacional la garantía de plazo razonable que venía siendo reconocida ya por distinta jurisprudencia es incorporada de forma manifiesta por la norma federal de procedimiento administrativo. Ahora el plazo razonable es una garantía del particular como lo es el derecho a ser oído. Pero sí, buena intervención de Hernán. No es exactamente este caso de caducidad del que venimos hablando. Vayamos a el siguiente principio. Debido procedimiento adjetivo. Esto no es otra cosa que una manifestación de una garantía que ustedes también conocen, la vieron en Constitucional, es el debido proceso, artículo 18 de la Constitución. Se extiende o se aplica de forma expresa al procedimiento administrativo. Hablamos de adjetivo porque justamente se refiere al procedimiento, al trámite instrumental previo a la toma de la decisión. Ese debido procedimiento originalmente tenía tres manifestaciones. Ahora lo que les acabo de adelantar, que ya lo damos charlado, que es el plazo razonable, es la cuarta manifestación de este debido procedimiento. ¿Cuáles son las primeras tres? El primero es el derecho a ser oído. El derecho a ser oído básicamente implica la posibilidad de defenderse. Uno rápidamente lo lleva a un tipo de controversia
que podría ser en el procedimiento administrativo el caso de un sumario, digamos, hay algún tipo de acusación sobre nosotros como agentes de la administración y bueno, nosotros nos defendemos con nuestros argumentos y nuestras pruebas. Pero la verdad el criterio es más amplio, es el derecho a participar en el procedimiento. Y se nos da la posibilidad de defendernos. Pero bueno, la interpretación es amplia, es el derecho a participar. Y esa oportunidad en que se puede participar la podemos desdoblar en dos instancias. Primero es antes de que la administración o la autoridad competente tome la decisión. En ese sentido nosotros, entre comillas, colaboramos con la administración haciendo algún tipo de manifestación. Pienso, el ejemplo fácil de la licencia. Nosotros pedimos la licencia y no es el departamento de personal quien decide, lo decide una autoridad más hacia arriba y en su informe el departamento de personal dice que no cumplimos con los requisitos, no sé, es una reserva de cargo por licencia de una mayor jerarquía. Hace un análisis sobre nuestra presentación inicial, personal, y recomienda no darnos la licencia porque hace un cruce entre las dos escalafones y dice, no, en realidad está en un cargo que no es de mayor jerarquía que el que reviste actualmente, así que no le corresponde la licencia. Nosotros ante esa instancia tenemos otra posibilidad de probar que efectivamente, si corresponde obviamente, que nos corresponde esa licencia, no sé, aportaremos más pruebas, presentaremos de una manera un poquito más detallada cómo funcionan los dos escalafones en nuestra jurisdicción y en la que nos pretendemos transferir para defender esa posibilidad antes que la autoridad decida. Normalmente esa intervención a través de alegatos, la figura, la particularidad que es la primera vez que intervengo además en general, ahí como se inicia de oficio ese procedimiento, con el descargo tengo la posibilidad de intervenir en ese procedimiento previo a que se tome la decisión. La segunda oportunidad es a través, o sea, post decisión de la autoridad, a través de los recursos administrativos, impugnaciones que establece la norma de procedimiento para intentar torcer esa decisión original del órgano administrativo, tal vez no el que reviste la competencia final, sino algún órgano intermedio, y bueno, lo intentaremos recurrir para que la decisión del director común sea revisada por un director general y seguimos teniendo decisiones desfavorables a nuestro derecho, nuevamente un recurso hasta que decida, no sé, el ministro. Primera manifestación de el debido procedimiento objetivo. Una cuestión que en general si se me está multando por algo, necesito saber de cuál es la multa, cuál es la causal y cuáles son los argumentos que se esgrimen en mi contra para así poder defenderme. La vista es un instituto típico del derecho administrativo para acceder a esas actuaciones.
Segunda manifestación del debido procedimiento adjetivo, la nombramos a la pasada cuando vimos impulso de oficio, derecho a ofrecer y producir prueba. No porque seamos, ya la visión no es desde quién tiene la responsabilidad primaria o el interés público, sino es una garantía para defender nuestros derechos, la posibilidad de producir, ofrecer y producir prueba en consecuencia. Siempre que la prueba sea conducente, cuestiones que tengan una vinculación directa con el caso. Los ejemplos que veíamos hoy. Pido un certificado más, le pido una ampliación o pido un nuevo, le mando un oficio a la repartición donde me transfiero para que se expida sobre su estructura escalafonaria. Tercera manifestación del debido procedimiento adjetivo, una decisión fundada. El administrado tiene derecho a una decisión fundada. ¿Qué es una decisión fundada? Se vincula de manera directa con los elementos del acto administrativo que ustedes ya vieron. Primero, un acto bien motivado. Eso quiere decir que exteriorice de forma clara cuáles son los antecedentes de hecho que hace la administración de por qué toma la decisión que luego va a manifestar en el resuelve. Ahí tiene que estar muy bien explicado por qué se toma esa decisión, justamente porque reglamentos. No se ataca una decisión que fue establecida porque sí y la defensa es porque no, sino se atacan justamente los fundamentos que dieron lugar a esa decisión si estuvo correctamente construida. Y la otra faz que tiene una decisión fundada es que tiene que contemplar todo lo que se solicitó. No puede ser parcial. Si se pidieron la licencia y la reserva de cargo, no si me das solo la licencia y no te expedí sobre el otro tema, esa decisión no está fundada. Bueno, estamos quedando sin tiempo, solamente van a encontrar en las normas y en la doctrina bastantes más principios. Estos 3 que vimos, más formalismo moderado o informalismo a favor del administrado, son los más importantes. El resto normalmente los mencionamos, pero no son los principales. Lo van a poder trabajar con la doctrina y como para que los conozcan, pero no son centrales. Formalismo moderado sí, que no llegamos a ver. Pónganle especial atención, yo solamente tiro unas puntas como para que ustedes después les resuene cuando vayan a los textos. Siempre el formalismo moderado es para los interesados, no para la administración. Los defectos que permite subsanar a posteriores son defectos no esenciales. Y esa dispensa no es absoluta, es simplemente permite que hacia adelante puedan subsanar esos defectos, atento a que el administrado no necesariamente es un profesional del derecho y que además en el procedimiento administrativo no hay patrocinio letrado obligatorio, como sí hay en el proceso ante los tribunales. Una cosa que no llegamos a hablar al principio de la clase, creo que les va a resultar de mucha ayuda con respecto a la doctrina. O sea, estos temas los encuentran
en todos los textos, los que nosotros adjuntamos y cualquier otro tratado general de derecho administrativo. Pero en particular, hay un articulito de 7-8 páginas de Comadira que describe de manera clara, precisa y breve, que eso también está bueno, cada uno de estos principios. Yo les recomendaría que lo trabajen por ese lado, además de las normas. Salvo que tengan algún comentario, observación o intervención, Profe, cerramos por perdón, hoy y nada. ¿cómo dijo el texto Es reducido? principios, no recuerdo bien el nombre, pero es Principios Generales del Procedimiento Administrativo. El autor es Comadira. Está en el campus. Bárbaro, le hago una consulta. Una prisión preventiva, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Cuando Sí. un juez dicta una prisión preventiva a una persona, bueno, a un interno en este caso, ¿ese es un procedimiento administrativo No, o eso es no? proceso. Procedimiento, acá como al ¿Puede ver ser tal vez... resultado? ¿Cómo? El dictar la prisión preventiva es el resultado del procedimiento. No, es proceso. Acá hay más salientes generales. Con el trámite de la semana que viene lo van a terminar de cerrar. Nosotros lo que vimos hoy, van a ver la clase que viene, es sede administrativa. Eso quiere decir, ustedes recuerdan, orgánicamente los tres poderes, qué función ejerce cada uno y cuál es el alcance de su actividad. Pero básicamente también desde un punto de vista subjetivo es el particular o el administrado con la administración. Por ejemplo, si hay alguna cuestión entre un interno o ustedes como agentes del servicio con el servicio. Esto es poder ejecutivo. Una prisión preventiva está dictada por un juez. No, sí, ahí Es está. un proceso Ujú. administrativo. Es lo que van a ver en las clases finales. Las últimas dos son de proceso. En esos casos, justo igual una preventiva no es un proceso contencioso administrativo, no es una materia que nosotros manejemos, sino es una cuestión penal. Pero la estructura en ese sentido les va a servir. Ahí es el camino judicial. Para nosotros, sí, el procedimiento, entre comillas, podríamos decir que es parte previa. Si ustedes en una cesantía arrancan todo el procedimiento administrativo, no logran torcer esa cesantía que surge del sumario, ustedes pueden judicializar ese caso y van a la justicia contenciosa administrativa. En el caso de una preventiva, un tema que nosotros tocamos tangencialmente cuando vimos responsabilidad del Estado, pero la cuestión más nodal es una cuestión de materia penal. Y ahí son cuestiones que nacen en la justicia, digamos. La acción pública llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal, el imputado y el juez. Es proceso. ¿Estamos bien? Sí, sí. Bien. Cuando ya le digo, con la clase que viene, no justo en materia penal, pero con la clase que viene y las que vienen después, va a quedar más claro este tema de sede administrativa y sede judicial. Bueno, estimados, nos estamos viendo en breve. Que tengan un muy buen día y, como siempre, a disposición por cualquier consulta o comentario. Tienen los contactos de todos. Les mando un saludo y nos estamos viendo. Hasta luego.